apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. La estructura biológica se tiene mayor claridad, ¿verdad? Genéticamente, los cromosomas del padre, los cromosomas de la madre, la unión, físicamente, las características de ambos tienen ese envase genético. Por otra parte, el espíritu también, dice la Biblia, que el espíritu Dios lo da, un soplo de vida, el espíritu, para poder tener contacto con el hombre. De hecho, la parte de nuestro cuerpo, de nuestro ser, bien digo, que tiene contacto con Dios, es el espíritu. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Lo importante aquí también es identificar en qué momento se provoca ese despertar del alma, si pudiésemos explicarlo de alguna otra manera. Y fíjese que estudiando la palabra, uno se da cuenta y se deja de ver que cuando se une el esperma con el óvulo, en ese constante de fecundación, como que hay una explosión donde se genera el alma que va a estar en ese individuo, que va a entregarle lo que tiene que ver con la identidad, la personalidad, su carácter, su temperamento. Recuerde que hay distintos tipos de temperamento. Hay gente que es melancólica, otra que es flemática, otra que es colérica, otra que es sanguínea, y hay también mezclas, colérico, flemático, dicen algunos, y van de acuerdo a las personalidades. Sin embargo, fluyen en ese aspecto de el alma. Ahora, qué importante ver lo que dice la Biblia. La Biblia habla de la angustia del alma. La Biblia habla de el alma triste. La Biblia habla de la amargura de alma. Jacob, cuando de alguna forma le entregan la noticia de que una mala bestia había matado a José y le trajeron las vestiduras, la túnica de colores envuelta en sangre, cosa que era verdad una mentira, pero sus hermanos lo dijeron así. Jacob dice: ¿cómo va a descender mi alma al Seol con esta amargura? Mi alma descenderá al Seol con esta amargura. Usted se da cuenta que el Seol en el Antiguo Testamento es el infierno. En el Nuevo Testamento se le conoce en griego como Hades. En latín nosotros lo conocemos como infierno, pero en el Antiguo Testamento es Seol. Y una de las preguntas más grandes que muchas veces nacen en las personas es: ¿a dónde se va el alma? ¿Se da cuenta que la gente se hace pregunta: ¿y a dónde se va el alma? Yo le pregunto a usted: ¿a dónde se va el alma? ¿A dónde se va el espíritu? ¿A dónde se va el cuerpo? Esa desintegración del ser, para que en aquel día del arrebatamiento vuelva a haber esa nueva integración del ser, pero glorificada. La Biblia dice que cuando el hombre duerme, el Hijo de Dios duerme, el cuerpo va ¿a dónde? Al polvo, a la tierra. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés: y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Lo hemos repetido. Y ahí ocurren dos cosas con el espíritu que vuelve a Dios. Número uno, puede ir a la Babilonia celestial, que habla el libro de Apocalipsis capítulo 18, donde la Biblia dice que esta Babilonia celestial se ha hecho guarida de demonios y de todo espíritu inmundo, de aquellos, ¿verdad?, que son irredentos, los que no recibieron redención en la vida y no aceptaron a Cristo. Su espíritu inmundo, ese espíritu que vuelve a Dios, queda sellado
como espíritu inmundo hasta el día del juicio. Pero el espíritu del hombre que fue redimido, que fue perdonado, restaurado, sanado por el Señor, ese espíritu va a la Sion celestial, que dice el libro de Hebreos, donde el espíritu de los justos se hace perfectos. Va entonces a su nivel de perfeccionamiento. Esto es interesante, ¿por qué? Porque la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean presentados irreprensibles hasta venida del Señor. Por tanto, mucha gente no pone atención a esto, que el ser integral tiene que ser presentado irreprensible. El espíritu va a ir a terminar su perfeccionamiento en la Sion celestial. El cuerpo vuelve al polvo y luego Dios te da un cuerpo glorificado. Pero el alma también tiene que terminar su nivel de perfeccionamiento. Por lo tanto, si tu alma no alcanza a terminar su nivel de perfeccionamiento aquí en la tierra, va a terminar su nivel de perfeccionamiento detrás del velo. Y ahí depende de a dónde a ti te ubiquen tu alma, de acuerdo a cómo tú viviste aquí en la tierra. ¿Se recuerda usted Lucas 16, si no me equivoco, cuando habla acerca del rico y Lázaro? Esa no es una parábola. No dice que sea una parábola, porque en las parábolas nunca se ocupaban nombres de pila, nunca se ocuparon nombres personales. Sin embargo, usted ve que Abraham trata al rico que estaba siendo atormentado en el infierno, le dice hijo. Y este hombre rico atormentado le dice padre a Abraham. Interesante la conversación, hijo, padre, pero estaba en un lugar de tormento. Y estaba en un lugar de tormento porque no había perfeccionado su alma de la forma en que debía perfeccionarla. En ese caso nosotros vemos a Lázaro que su alma estaba siendo perfeccionada. Porque recuerde usted que le dice la Biblia que Lázaro estaba recibiendo consolación. Ahora mire la figura que entra. Yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Usted se ha preguntado esto? ¿Y cuando yo muera? ¿Y cuando nos veamos en el cielo, gordo, nos vamos a conocer? Si yo me encuentro contigo allá arriba, ¿vas a saber que yo fui tu esposo, que tú fui tu esposa? ¿Qué cree usted? Dice la Escritura que nosotros vamos a ser allá como ángeles, ¿cierto? Como ángeles. Entonces nuestro ascender, por eso es que es importante ver los 15 cánticos de ascenso gradual, cómo se va ascendiendo en la medida del arrebatamiento. Pero cuando nosotros participemos de eso, nuestra alma tiene que ir al lugar donde tiene que terminar su nivel de perfeccionamiento, si es que parte antes del arrebatamiento. Si parte en el arrebatamiento, entonces también va a tener que tener otro teatro para que su alma termine su perfeccionamiento, que tiene que terminarlo sí o sí. Por eso es importante la Santa Cena, por eso es importante la administración al alma, por eso es importante el bautismo, porque el bautismo es un sacramento, y si usted no lo practica acá, quiere decir que usted no tiene ese galardón. Por lo tanto, es importante bautizarse en agua. El tema es que Lázaro, para poder ser consolado, no tenía que tener una conciencia de tierra, de mundo. Si usted se da cuenta, ¿qué consolación puede ser para un hombre que parte de la tierra y se vaya a descansar con su mente pensando: ¿qué habrá pasado con mi hijo? ¿Qué habrá pasado con mi hija? ¿Qué habrá pasado con la Luchita? ¿Qué habrá pasado con el Juanito? ¿Se habrá convertido finalmente Juanito? ¿Se habrá convertido Pedrito? ¿Mi hijo se habrá entregado a los brazos del Señor?
qué terrible es este tormento. ¿Qué consolación puede ser esa? Lázaro no tenía ese problema porque él estaba siendo consolado, y como de alguna manera su mente humana entró en un reposo dimensional para que pudiera ser consolado y no estuviera con su mente en la tierra. Sin embargo, el tormento implica que sí se acordaba de las cosas de la tierra. Por eso el rico dice: permíteme salir de aquí para ir a la tierra y decirle a mis hermanos que no vengan, que se vuelvan a ti, que se conviertan, para que no vengan a este lugar de tormento. Pero ahí el Señor le dice, por medio de Abraham, le dice: no, a los profetas tienen, y no van a creer aunque uno se levante de entre los muertos. Hablando de que aún viendo mucha gente la resurrección del Señor, mucha gente igual no creyó. Por lo tanto, uno de los aspectos en que la gente no le toma mucha importancia, porque tiene una mentalidad de mundo, de hombre, es solamente vivir aquí en la tierra de una manera intrascendente, diciendo: comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Qué me importa a mí lo que venga después? Yo prefiero disfrutar el ahora, y ese disfrute tan solamente es una faceta superficial basada en el sentir carnal, animal, diabólico, humano, que no busca las cosas del espíritu. Entonces mucha gente tiene que tener cuidado de ministrar su alma. Las ministraciones del alma son importantes. Cuidado con tener deudas pendientes. Cuidado con tener ataduras de falta de perdón. Cuidado con llenar tu alma de amargura y de tristeza. Cuidado con tener un alma incrédula. Cuidado con tener un alma olvidadiza, porque el alma se olvida de las cosas que Dios hizo por ella. Por eso el salmista dice: no te olvides, alma mía. ¿Quién te ha hecho esto? ¿Quién te ha ayudado? La codificación del alma. Por eso, una práctica espiritual es hablar la palabra. Hablar la palabra. Una práctica de la palabra es meditar. Pero una práctica espiritual para codificar el alma es hablar. Porque cuando yo hablo, confieso. Cuando yo confieso, profetizo, declaro, proclamo. Y esas palabras que yo digo, las oigo. Y al oírlas aumenta mi fe. Y al aumentar mi fe, mi alma vuelve a codificarse, a guiarse, a corregirse, a ordenarse. Porque mucha gente tiene traumas, hermano amado, en su alma, de su niñez, del vientre, de su adolescencia, de su juventud, de su adultez. Y tienen traumas tan fuertes en el alma que tienen ataduras que no le permiten desarrollarse correctamente como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como hija. No le permiten desarrollarse como trabajador, como estudiante, porque tienen traumas, porque tienen ataduras, porque tienen ligaduras en su alma que no les permiten ser libres. Hoy yo quiero hablarte de un estado del alma que necesita ser ministrado: el abatimiento del alma, un alma abatida. El abatimiento es un estado de la persona que ha perdido la fuerza física o la fuerza moral, la energía, o ha perdido el ánimo. En sus rostros se aprecian los gestos de tristeza y de abatimiento. Un abatimiento en sí es una persona que de alguna manera ha perdido la esperanza, ha perdido sus fuerzas, ha perdido su energía, ha perdido esa pasión por luchar, por esmerarse, por levantarse día a día, por anhelar tener cosas diferentes. Esa persona que ya se ha rendido a las circunstancias, se ha rendido a la enfermedad, se ha rendido a la crisis, se ha rendido a un sistema moralmente profano. Ya piensa que no hay esperanza, que no hay ayuda,
que no hay fuerzas para poder salir de este sistema, de poder salir de la realidad familiar en la cual está viviendo, matrimonial, personal. No poder salir de esta situación es causa de mucha tristeza en las personas. Hay mucha gente que usted la ve caminando por la vida como verdaderos, si me permite la palabra, zombies, muertos vivientes. Hay mucha gente que usted los va a ver por las mañanas caminando, camino al trabajo así. Saliendo del trabajo, al otro día, comiendo, sin vida, sin vida. Y esto es muy importante porque nosotros estamos llamados a llevar la vida abundante del Espíritu en nosotros. Tenemos que ser capaces de transmitir, de impartir la vida abundante que Dios nos ha entregado. Por eso que tú eres tan importante en la tierra. No te mandó Dios a consumir el oxígeno. Te mandó con un propósito, con un diseño, con un plan, con una asignación, con una tarea para que impacte la vida que se encuentre contigo. Todos los que se encuentren contigo tienen que tener un impacto de Dios porque tú cargas a Dios en tu vida. Somos llamados a ser luz, a ser sal, a ser un foro de esperanza, a ser los vástagos de esperanza de una sociedad apartada de Dios, de una constitución apartada de Dios, de hijos apartados de Dios, de gente que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Cuando la gente dice: oh Dios, no nos escuchas, Dios, no nos ayudas, entonces Dios te dice: sí, te he oído, y mi respuesta para este mundo es mi iglesia. La respuesta para esta gente en depresión, en amargura, en estrés, en crisis de pánico, en terror nocturno, en ataduras, en ligaduras, en cadenas, la respuesta de Dios para ellos eres tú. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? Envíame a mí. Envíame a mí a poder compartir la palabra con alguien. Tan solamente si tú te dedicaras a ganar un alma para el Señor, un alma para el Señor, ya tú verías una diferencia. Si ganaras 2 almas para el Señor, ya marcarías una diferencia más grande. Si ganaras 10, 15, 20, las que Dios ponga en tu camino, marcaría la diferencia tremendamente importante. Lástima que muchos hijos de Dios tienen su fe para adentro y no la comparten con nadie. Y de repente es triste ver gente por la vida caminando sin esperanza. Pero más triste es ver gente que tiene un Dios grande con el abatimiento de su alma, porque quiere decir que su alma no la ha ministrado en Dios. Hoy necesitamos fortaleza. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. El pueblo se desanimó por el camino. Algo, hermanos amados, tremendamente importante es mantener a la gente animada. Qué desgaste, qué cansancio, qué fuerzas involucradas para mantener siempre a la gente animada. Cuando eso se hace en las fuerzas humanas, cualquiera se cansa, cualquiera se agota. Óigame bien, en una familia todos debieran aportar para que esa familia creciera, avanzara, se levantara. Lástima que a veces en las familias o trabaja más el esposo, o trabaja más la esposa,
o uno aporta más o uno aporta menos, pero el que aporta más, sin lugar a dudas, muchas veces se cansa de estar todos los días. Vamos, vamos que se puede, échale para adelante, vamos, confiemos, caminemos, Dios va a hacer algo. En algún momento las fuerzas como que se van, ¿o no? ¿Aló? ¿Me está escuchando? En algún momento como que las fuerzas de repente se van. Y yo le digo, en esta administración de esta palabra, ¿será que de repente a veces usted quisiera sentarse, no hablar, callado, callada, tan solamente decir, quiero estar tranquilo, quiero estar tranquila? Yo no sé si de repente le gustaría hacer así como, por un momento, solamente decir, tengo la obligación de ir a un trabajo, a ir a un estudio, pagar deudas, hacer esto otro. Solamente estar tú tranquilo con Dios y que todas las cosas, por un momento aunque sea, desaparecieran y tú estuvieras ahí delante del Señor, solito. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, usted ahí, disfrutando de esa comunión linda con el Señor. Le pregunto, ¿a alguien le gustaría así? Tener así, por un momento en su presencia, por un minuto nada más. Van a venir momentos de desánimo en la vida. Yo quisiera decirle que no, pero sí. El desánimo puede venir por distintas situaciones. Mucha gente se desanima en el camino. De hecho, hermanos amados, yo creo que el Señor tiene que venir pronto, así lo creemos, así lo esperamos, por las señales que se están cumpliendo y todo lo demás. Pero escúcheme bien, para poder llevar una familia hay que tener fe. Para poder llevar una iglesia hay que tener fe. Pueblo, tú ni siquiera te imaginas la fe que hay que tener para mantenerte animado todos los días hasta que el Señor venga. Hay que tener fe y hay que confiar en el Señor. Y miren qué interesante es que el significado de la palabra desánimo es desaliento, es desfallecimiento de las fuerzas, es decaimiento de ánimo, abatimiento o echarse por tierra, o realmente entregarse ya al fracaso. Es algo peligroso, por eso el Señor desea enviar fortaleza de manera continua a su pueblo, a su iglesia. En los tiempos que estaban reconstruyendo los muros, el pueblo también sufrió desánimo. En el tiempo que en el pueblo estaba en el desierto, el pueblo sufrió desánimo. Óigame bien, en el tiempo en que los tenían que ir a la conquista de la tierra, los generales tenían que hablarle a los soldados y decirle: ¿hay alguno desanimado en medio de vosotros? Mejor váyase a la casa, no sea que desanime a sus hermanos. O sea, no hay nada más terrible que uno desanimado termina desanimándolo a todos. De hecho, cuando el Señor, hermano amado, te muestre algo que te va a dar, que te dio, no es para que tú opines, es para que tú lo esperes en fe. ¿Aló? ¿Me está escuchando? Cuando Dios te dé algo, no es para que opines. Cuando Dios te muestre algo, no es para que opines, es para que en fe lo creas y lo recibas. El Señor le mostró la tierra prometida y mandaron a 10 a reconocerla, hermano amado, y todos se desanimaron. La tierra es linda, la tierra es buena, los frutos agradables, pero hay gigantes y no vamos a poder conquistarla. Y nosotros somos como langosta delante de ellos y no vamos a poder. Y dice la Biblia que desanimaron a todo el pueblo por un mal informe. Por un mal informe, toda la gente fue desanimada.
Por eso que la fortaleza de tu alma tiene que ser fuerte. Tu alma tiene que estar blindada por la sangre, por la palabra, por la administración, por la consejería. Porque si no, tu alma, al oír una mala noticia, se puede abatir. Al enfrentarse a una crisis, se puede abatir. Al entregarte una respuesta que tú no esperas, se puede abatir. Al entregarte un diagnóstico que tú no esperas, se puede abatir. Por eso es que tu alma tiene que estar blindada, cubierta con la sangre bendita y poderosa del Señor, para que no te atormente, no te atormente. Moisés se desanimó cuando el pueblo estaba prostituyéndose. Óigame bien, Moisés nunca pensó lidiar con un pueblo tan porfiado. O sea, se le aparece el Señor, el Yo Soy, lo mandan a rescatar a toda una nación y se hizo una nación en un día. Y Moisés, yo me imagino para adentro, este pueblo las va a hacer todas. Imagínense con todas las plagas, las demostraciones del poder y cómo Dios los sacó de la esclavitud. No me imagino que este pueblo se pueda desanimar o apartar después de todo lo que vieron. Lo primero que hicieron, se desanimaron. Qué tremendo es, porque el alma se olvida. Y ponga atención, el desánimo es un receptor que puede dar luz el miedo. El desánimo es un receptor que puede dar a luz el miedo. Mucha gente que tiene desánimo comienza a tenerle temor a las cosas que están por venir. Comienza a tenerle temor a las cosas que van a venir por delante. Porque, hermano amado, el desánimo activa la incertidumbre. Y la incertidumbre llama al miedo. Y el miedo te pone lazo. Y el lazo no te permite avanzar. Por eso es que es interesante ver que cuando Dios te esté pasando por desiertos, el desierto es un lugar donde puede haber soledad. El desierto es un lugar donde a lo mejor puede ser un trato hostil. En el desierto lo más probable es que no haya muchas comodidades. En el desierto es donde Dios busca moldear nuestro carácter. En el desierto es donde Dios nos quiere enseñar dependencia. En el desierto es donde Dios quiere que aprendamos a creer en sus palabras y en sus promesas. Y a pesar de las circunstancias más difíciles, seguir creyendo. Seguir creyendo, seguir creyendo, seguir confiando y ordenándole a nuestra alma a que se mantenga sujeta a la obediencia de la palabra. Él nos sacó de la tierra de esclavitud, no para volvernos allá. Salmo 6, verso 2. Mi Señor, ten compasión de mí, pues me siento sin fuerzas. Señor, devuélveme la salud, pues todo mi cuerpo me tiembla. Yo le pregunto, ¿hay alguien que le ha orado al Señor? Señor, ten compasión de mí. ¿Hay alguien que le ha orado así? ¿Hay alguien aquí que ha orado así al Señor? Que le ha dicho al Señor, pues me siento sin fuerzas. Escúcheme bien. Usted puede pasar por momentos donde el abatimiento le va a traer desánimo y va a perder las fuerzas. Pero también te quiero decir que Dios puede renovar las fuerzas del cansado. También te quiero decir que no inviertas tanto tiempo en las noticias negativas, sino que inviertas más tiempo en creer las promesas benditas y poderosas del Señor. Que inviertas tiempo en saber que Dios te puede devolver las fuerzas, que Dios te puede devolver el ánimo, que Dios te puede devolver la salud, y no tan solamente para ti, sino para toda tu casa. Una prueba, una enfermedad, una crisis, una petición pedida pendiente, es una tremenda oportunidad de ver la gloria bendita y poderosa de Dios en tu vida. Cámbiale el nombre a tu prueba
y ponele el nombre oportunidad. Oportunidad. Señor, usted está enfermo. Gracias, Señor, me diste la oportunidad de ver un milagro en mi cuerpo. Señor, a usted le han cerrado las puertas para su proyecto. Gracias, Señor, porque tú me has dado la oportunidad de ver cómo abres puertas bien cerradas. Señor, a usted no le va a ir bien. Gracias, Dios, porque tú prometiste que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, ¿en qué nos sujetamos? Porque si mi alma se llena de lo negativo, se va a abatir, va a abandonar la esperanza, va a abandonar la esperanza de que Dios pueda hacer algo con él. Salmo 31, versículo 10. El dolor y los lamentos acaban con los años de mi vida. El dolor y los lamentos consumen la vida de las personas. Hay gente que pasa demasiado tiempo invirtiéndolo en el lamento. Se queja, se lamenta de lo que no hizo, se lamenta de lo que no pudo hacer, se lamenta de lo que hizo, se lamenta de lo que no le llegó, se lamenta de lo que no tiene, se lamenta de los hijos, se lamenta del esposo, de la esposa, del trabajo, se lamenta de todo. Se acortan sus días de vida. Por eso que el Salmo 90 dice: Señor, enséñanos a conocer nuestros días, de modo que traigamos sabiduría a ellos. De modo que traigamos sabiduría a ellos. Yo pensaba el otro día en mi cama, estaba orando, luego me acosté, estaba mi esposa al lado, y de repente en la noche me pongo, luego que oro, leo la palabra, me pongo a pensar, me puse a pensar, ¿qué es la vida del hombre sin Dios? Es una tremenda rutina, ¿o no? ¿Qué será la vida del hombre sin Dios? Levantarse, comer, trabajar, pagar cuentas, dormir, levantarse, comer, trabajar, pagar cuentas, dormir, problemas. Trabaja 65 años para poder disfrutar 20 años más de generoso, 65, 70, 85 años dándole generosidad a la vida, 20 años más de vida. Escúcheme, consumió toda su vida y toda su juventud trabajando, afligido, batallando para poder disfrutar siquiera 15 años de no trabajar, pero viejo, enfermo y sin fuerza. Qué terrible. Pero ¿cuál es la vida del hombre de Dios? La Biblia dice que el Señor, tu Dios, te trae en novedad de vida. Quiere decir que Dios permite que tengas esperanza, que tengas expectativa, que tengas fe, que tengas pasión, que tengas gallardía, que tengas ánimo, que te puedas levantar con esperanza. Escúcheme bien, en algún lugar de la tierra hay otra persona como usted que está viviendo las mismas circunstancias o peores que la que pueda estar pasando usted. Sin embargo, tú tienes novedad de vida. Dios te dice: vamos, hijo, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a salir adelante. En cambio el otro se entrega al abatimiento, se entrega al abandono de la desesperanza. Un día, por el año, quizás, no sé, 1999, quizás, yo creo que sí, 99 o 2000, iba caminando camino a la oficina. Y cuando iba, me acuerdo, en Miraflores, me bajé del metro, caminé y vine caminando y vi un montón de gente mirando el cielo, con celulares, conversando, otros riéndose. Y de repente veo ya y veo esta multitud de gente y empiezo a mirar dónde están mirando. Y vi un hombre que se había ahorcado. Estaba con unas sábanas colgado en plena calle Miraflores de un hotel.
no podían cubrirlo porque tenían que esperar al fiscal de turno para poder cubrirlo. No podían tomarlo porque tenían que indagar cómo había muerto, todas las cosas que le llevaron, etcétera, etcétera, etcétera. La gente con una frialdad y un humor macabro, grabando, sacándose fotos, riéndose, diciendo groserías ofensivas a aquel hombre que se había quitado la vida. En ese momento me puse a llorar, se angustió mi alma. Yo le dije, ¿qué le hizo pensar? ¿Qué le hizo pensar a ese hombre que no había esperanza? ¿Qué le hizo pensar a ese hombre que no había un camino diferente? Y me puse a pensar, ¿y si lo hubiese conocido? ¿Y si me hubiese encontrado en su camino? ¿Y si me hubiese regalado una oportunidad de decirle tan solamente Dios te ama? A lo mejor no se hubiese quitado la vida. Hoy tenemos la oportunidad de poder compartir un tesoro que Dios ha puesto en nuestros corazones para tanta gente que no tiene esperanza. Es por eso que tu alma no puede abatirse. Es por eso que tu alma no puede desanimarse. Es por eso que tu alma no se puede desmotivar. Es por eso que tu alma no se puede consumir los días en lamento y en tristezas. Es por eso que tu alma tiene que ser activada, ministrada, sanada, restaurada, porque Dios quiere hacer cosas contigo. Porque tú eres la respuesta de Dios a este sistema para ocuparte a ti, para llevarte donde Dios te ha llevado y que con esperanza compartan la palabra. El dolor y los lamentos acaban con los años de mi vida. La tristeza acaba con mis fuerzas. Mi cuerpo se está debilitando. ¿Cuánta gente ha pensado, hermanos amados, que los años le han pasado? Pero escúcheme bien, para aquel que está en Cristo, los años son un mero número. No me está escuchando. Para la gente que está en Cristo, los años son un mero número. Porque la gente que está en Cristo, todos los días Dios le renueva, le renueva, le renueva, le renueva, le renueva, le da fuerza, le da energía, le da fuerza, le da energía. Y de repente, aún los más viejos de edad tienen más fuerza y ánimo que los mismos lolitos más jovencitos. ¿Por qué ustedes dicen, los jóvenes se cansan, se fatigan, los jóvenes se decaen, mas los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas? Escúcheme bien, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Escúcheme bien, Dios tiene una promesa encapsulada en tu fe, de que si tú la crees, se te va a hacer una realidad. Y por qué no decirlo, Dios te puede rejuvenecer. Hoy, el otro día, yo estaba comprándole una crema a mi madre. Para que se echara aquí. Y de repente llegó una señora al lado a comprar una crema y dijo, ¿no tendrá alguna vitamina para rejuvenecer? Entonces yo le dije a mi mamá, madre, y pensar que la Biblia dice que el Señor te rejuvenecerá como el águila. Qué tremendo es ver que el Señor te puede rejuvenecer como el águila. Y qué tremendo es ver que tú tienes genética de águila. ¿Sabes qué? El águila no es un ave, hermano amado, carroñera. El águila no come animales que otros mataron. El águila caza su propia presa, caza su propio alimento. El águila, hermano amado, en las tormentas se mantiene en el aire. El águila en las tormentas se mantiene volando. ¿Sabe qué? El águila, mientras más tormenta hay, más feliz va. Tormenta y trueno y lluvia, el águila así. What's up, man?
hermano amado, de abajo el avestruz. Are you crazy, man? ¿Tú estás loco? Solamente para ampliar su vocabulario. Y el águila así. Y cuando el águila, hermano amado, se va envejeciendo con los años, el plumaje se le va envejeciendo, las garras se le van desgastando, el pico se le va carcomiendo, es tiempo de rejuvenecer. Y se va a lo alto de la colina, donde pasa un periodo secreto. Su plumaje se renueva, sus garras se alisan más, y él, para que le brote un pico nuevo, se empieza a golpear con la roca hasta que se bote la carcasa del antiguo para que florezca el pico nuevo y rejuvenece en las alturas. Escúchame bien, la única forma que tú rejuvenezcas es en las alturas de Dios. Mientras te tengas pegado a la presencia de Dios, escúcheme bien, los años van a ser un mero número. ¿Por qué? Porque vas a tener vitalidad, vas a tener fuerza, vas a tener energía, vas a tener ánimo, vas a tener fortaleza. Escúcheme bien, hasta ganas de ir a trotar le van a dar. Si quiere, el hermano del piano me acompaña. Ahora, el cuidar las fuerzas es importante, porque el enemigo va a querer quitarnos las fuerzas. De hecho, la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con toda tu mente, con toda tu alma, ¿con qué más? Con todas tus fuerzas. ¿Por qué el enemigo te quiere quitar las fuerzas? Porque es un mandato del Señor que tienes que amarle con todas tus fuerzas. Por eso que de repente la gente llega al templo a dormir reventada, cansada, hermano amado, hastiada de un día difícil, y viene al templo y no termina entregándole lo mejor a Dios, sino que le entrega lo peor. No levanta las manos, no abre su boca, está cansado, está inquieto, quiere que la reunión termine, no tiene fuerzas. Cuando llega a la casa y ve la cama, hermano amado, la espalda se le hace agua, no tiene fuerzas para orar. ¿Para qué decir cantar alabanzas a Dios? No tiene fuerzas para eso. El desánimo se hace fuerte, se hace fuerte, se hace fuerza, y el enemigo te quiere quitar las fuerzas. Mire esto. Entonces ella le dijo a Sansón: por favor, dime, ¿de dónde te vienen tus fuerzas tan extraordinarias? ¿Hay algún modo de atarte sin que te puedas soltar? Yo pregunto, hermanos, sin el ánimo de ofender a Sansón, porque es un héroe de la fe, según Hebreos capítulo 11. Pero Sansón no se estaba dando cuenta de las preguntas que le estaba haciendo Dalila. O sea, yo le pregunto a usted, si de repente le empiezan a hablar: oye, amor, ¿y cuál es la forma de ponerte unas cadenas en los pies y tirarte al mapocho para que no vuelvas a salir? ¿No le parece raro? Mi amor, ¿tú has probado caer de cabeza del quinto piso? ¿No le parece raro? A él le dice: dime por favor de dónde vienen tus fuerzas y cuál es la forma de atarte para que no te escapes. ¿Cuál era el sentido de esas preguntas? Dalila, en una de sus traducciones, significa la que debilita, la que te va quitando las fuerzas poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y hay entidades femeninas creadas ancestralmente que buscan, hermano amado, reducir las fuerzas. De hecho, la Biblia dice que la mujer extraña y aún la ramera reduce al hombre a un bocado de pan. Lo debilita tanto que no tiene fuerzas para reaccionar, para poder levantarse ante esa circunstancia. Hay mucha gente que de repente pasa el desánimo, hermano amado, tan fuerte porque es una condición espiritual. No tiene fuerza ni siquiera para congregarse. No tiene fuerzas para salir del acomodo. No tiene fuerzas, hermano amado, para levantarse un día, a lo mejor en la mañana. Si en la mañana
No, lo que pasa es que el sueño, me acosté tan tarde en la mañana, el culto temprano, y en la tarde, hoy en la tarde que hace frío, es que a uno se le echa la yegua. No, pastor, y tenía toda la intención de ir, pastor, tenía toda la intención de ir, solamente que me quedo dormido, se me pasó la hora. Y no llegan, porque le están robando sus fuerzas. Y el no tener fuerzas es una señal del alma abatida. El alma que está abatida. No dejes que te aten. No dejes que te aten con cadenas para que así tus fuerzas desaparezcan. Lo ataron tan fuerte que no tenía fuerzas Sansón. Ahora mire este salmo, conocido por muchos. ¿Te acuerdas de ese salmo? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Esta palabra abatir es la palabra hundirse, deprimirse. Le estaba diciendo David, ¿por qué te deprimes, oh alma? ¿Por qué te hundes en este dolor? ¿Por qué te sumerges ante esta circunstancia? David, hermanos amados, acompañado de los cantores, hace una reflexión de lo que es vivir en el destierro. Llora su ausencia del santuario porque tuvo que estar corriendo lejos del templo y de la ciudad donde él habitaba, a causa de la tristeza agravada por la injuria de sus enemigos. Y era consolado con la esperanza del alivio. Y esta línea de pensamiento era: ¿por qué te abates, oh alma mía? El versículo 1 dice: masquil de los hijos de Coré, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. David se pregunta, lejos del santuario, lejos del templo, sus enemigos injuriándolos, tuvo que abandonar el templo, tuvo que abandonar Jerusalén y arrancar como un enemigo, arrancar como un traidor, arrancar como alguien perseguido. Y él se hacía esta pregunta en el versículo 2: ¿cuándo vendré y cuándo me presentaré delante de ti? Verso 3: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras los que veían esta circunstancia que estaba pasando me decían: ¿dónde está tu Dios? Gente que te va a ver en medio de la prueba, en medio de la adversidad, diciendo: ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está el Dios que dice que es sanador en la enfermedad? ¿Y dónde está el Dios al cual dices tú que te va a abrir las puertas y no se te abre? ¿Y dónde está el Dios que te dice que te va a prosperar y nunca prosperas? ¿Y dónde está el Dios que te dice que Él te va a ayudar y no te ayuda? ¿Y dónde está tu Dios? Porque el necio dice: no hay Dios. Y mucha gente te va a decir: oh, ¿dónde está tu Dios? David en el verso 4 dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma delante de ti. Y me acuerdo de cómo yo fui con la multitud y cómo yo la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría, entre voces de alabanza, en un pueblo en fiesta. Entonces te digo: ¿por qué te abates, oh alma mía? David tenía razones para poder afligirse.
Pero también se recordaba que Dios le había hecho entrar en su casa un día con alegría. También se recordaba que Dios le había dado victoria de sus enemigos. También se recordaba que aunque la gente le dijera que Dios no estaba presente, sabía que Dios tenía la última palabra. David era un sobreviviente. David no lo mataron los osos, a David no lo mataron los leones, a David no lo mataron los gigantes, a David no lo mató una falsa cobertura, a David nunca le hirieron en batalla, nunca le llegó una lanza, nunca le llegó una espada. A David, hermano amado, su esposa Mical no lo pudo entregar. Aun cuando fueron a matarlo con los sacerdotes de Nob, no lo mataron. Aun cuando estuvo en los filisteos, no lo mataron. David era un sobreviviente. Y yo te voy a decir algo de parte de Dios para ti. Tú eres un sobreviviente. Las circunstancias no te van a enterrar. Los problemas no te van a enterrar. La enfermedad no te va a enterrar. Las crisis no te van a enterrar. Escúchame bien, vas a partir lleno de días, lleno de alegría, lleno de dicha, rodeado de nietos, rodeado de alegría, en medio de fiestas al Dios al cual tú sirves. Pero no te van a matar ni leones, ni osos, ni gigantes, ni circunstancias difíciles te van a matar. Verso 6, Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí. Me acordé por tanto de ti. Escuche bien, desde la tierra del Jordán. ¿Cuál es la tierra del Jordán? La tierra donde los hombres aprenden a humillarse. Me acordé por tanto de ti, desde el lugar donde tú me enseñaste que debía humillarme. Qué tremendo, qué tremendo. Pero de día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará en mi boca, y mi oración será al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, diré a Dios, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Le diré al Señor que sigo confiando en Él. Escúcheme bien lo que le voy a decir de parte de Dios, que a lo mejor usted no sabe. Pero el abatimiento de una oveja es cuando una oveja se abate, es cuando perdió la esperanza. Cuando muchas veces estaba el pastor guiando al rebaño y una oveja se extraviaba en medio de los cerros, en medio del desierto, en medio de, hermano amado, de los peñascos, se extraviaba su oveja, y esa oveja se daba cuenta que estaba quedando sola y que el pastor se había alejado y que el rebaño se había alejado. Esa oveja, en medio de los apriscos, en medio del desierto, en medio de algún valle, comenzaba a emitir un ruido de oveja. Ve, 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 con fuerza, ve, ve, para que el pastor escuchara que estaba lejos, que necesitaba de su ayuda. Pero en la medida que iban pasando las horas, ese sonido de su voz se iba decayendo, y ya empezaba, ve, 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 hasta que guardaba silencio, porque su alma se había abatido. Entonces David ocupa esta figura y dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué piensas que Dios te ha abandonado? ¿Por qué piensas que Dios se ha alejado de ti? ¿Por qué piensas por estas circunstancias que nada va a cambiar? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Cuando esta oveja estaba así, la Biblia dice que el pastor de los pastores le iba a buscar. Y cuando la oveja percibe que el pastor se acerca, comienza nuevamente a infundir ánimo y fuerza y energía, y comienza a levantar la voz con un impulso fuerte para que el pastor escuche dónde está
y de a poco vuelve a levantar y vuelve a levantar y vuelve a levantar la voz. Y cuando el pastor la ve, le da de beber agua. Y cuando la toma, se la pone sobre sus hombros. Y sobre sus hombros, dice la Biblia, que la vuelve a llevar al redil. Y dicen los pastores en escritos extra bíblicos que cuando un pastor encuentra una oveja extraviada y la carga sobre sus hombros, al retornar con la oveja al redil, va cantando a Dios, agradeciendo, porque la oveja perdida había sido encontrada. Y hoy el Señor te dice a ti: ¿por qué te abates? ¿Por qué tu alma se ha abatido? ¿Por qué te has desalentado? ¿Por qué has pensado que yo no estoy contigo? ¿Por qué has dejado que las circunstancias definan tu fe? Y el Señor te dice hoy: hijo mío, ¿por qué has pensado que no he oído tu llanto? ¿Por qué has pensado que he dejado de escuchar tu voz? ¿Por qué has pensado que me he olvidado de tus peticiones? Solamente te quiero decir: no te abatas, que no se abata tu alma, porque aún hay un cántico que tienes que levantar para Dios. David decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y le decía: alma, alma, espera en Dios, porque aún tengo una alabanza de victoria que levantar. Y yo vengo a decirte en este día: todavía hay una alabanza de victoria que vas a levantar, que vas a levantar. Hoy nabrando robas toprashitara brasova. Todavía hay un cántico en tu espíritu que se tiene que levantar. Y que en medio del desierto, y que en medio de la prueba, y que en medio de la adversidad, vas a decirle: oh alma mía, todavía tengo un canto de victoria que elevar al Dios de mi salvación. Todavía tengo una alabanza que levantar al Dios que me guarda. Todavía tengo reservado un cántico de victoria. Todavía en lo más adentro de mi ser tengo melodías santas que cuando esta prueba termine se va a levantar en un cántico poderoso. No me dejaré abatir por la prueba. No me dejaré abatir por la enfermedad. No me dejaré abatir por las circunstancias. Le diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. He decidido servir a Cristo. He decidido permanecer en Él. Así sea que consuma mis días, así sea que camine entre pruebas, así sea que Él me lleve en medio de tormentas. No voy a defraudar a aquel que me llamó y me amó con amor eterno. No estoy dispuesto a defraudar a aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario. No me van a definir las circunstancias, me van a definir las promesas santas de Dios que me dicen día a día: levántate, porque aún hay una alabanza que tienes que levantar para Dios. Levántate, porque todavía hay un cántico que no conoces. Levántate,
porque luego deviene, hermano, que termine la opresión, que termine el látigo, que termine la aflicción, la angustia. Luego Dios te va a abrir el mar, y como a María vas a tomar el pandero y vas a decir: oh, Dios nos ha librado, y estos atormentadores que guiaron nuestro camino hacia la esclavitud no los veremos más. Escúchame bien, que esta palabra sea para ti en una esfera profética, para que sepas que Dios se viene con salvación sobre tu vida. Dios se viene con salvación sobre tu casa. Dios se viene con salvación sobre tu matrimonio. Dios se viene con salvación sobre tus proyectos. Y dile a tu alma: todavía tengo una alabanza. Dile al diablo: el Señor lo reprenda cuando te quiera atemorizar con las circunstancias difíciles. No, diablo mentiroso. Diablo mentiroso. ¿Me quieres ver arruinado? No me verás arruinado. ¿Me quieres ver derrotado? No me verás derrotado. Porque aunque me caiga 7 veces volveré a levantarme. Porque la Biblia dice que no quedarás en el muladar, sino que te levantarás. Y hoy, en esta noche, le estoy hablando a gente de fe. Le estoy hablando a gente que va a comenzar a vivir milagros de fe. Le estoy hablando a gente que en este día llegó sin fuerza, que en este día llegó desanimada. Pero te estoy ordenando por medio de la palabra, y le estoy hablando a tu alma: alma, 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 cree que Dios tiene una puerta abierta para ti. Cree que Dios no te va a dejar en el fracaso. Cree que Dios no te va a dejar en la ruina, porque Dios es un Dios bueno. Bendito sea el Señor. Y Elías se levantó y comió y bebió, y aquella comida le dio fuerzas para caminar. 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Un día estaba abatido y le dije al Señor: Señor, yo no puedo con esta carga. Yo nunca te pedí ser pastor. Yo quería solamente servirte. Yo no puedo con esta carga. No la quiero llevar. Y me arrodillé entre lágrimas y le dije: háblame, háblame. Y voy a la palabra de Dios y me entrega el Señor un versículo. Y el Señor me dice: porque no te dejaré hasta que termine de hacer todo lo que he dicho que voy a hacer contigo. Y cuando voy caminando y avanzando, yo recuerdo y le digo al Señor en mi oración: cumple la palabra que has dicho acerca de tu siervo y lo que has dicho sobre su casa, y haz conforme a todo lo que tú has dicho. Hoy miro a mis hijas, tienen 8, 6, 4 años, y están haciendo manualidades para ayudar para el congreso de su iglesia. Estaba leyendo un versículo antes de bajar acá, y Raquel pasa por delante del escritorio diciendo: sobre alas de paloma, sobre alas de querube, cuéntale y dile que lo amo. Mi hija pasó delante del escritorio. Me acordé de la palabra que dice el Señor: y todos tus hijos serán enseñados por Dios.
Y yo te quiero decir esa tremenda verdad. Tus hijos serán enseñados por Dios. Por lo tanto, en este día, levántate. Yo le ordeno en la autoridad de Dios, le ordeno por la palabra de Dios a tu alma que te levantes y que esta comida te sirva para que tengas nuevas fuerzas para seguir caminando, porque ya estás por llegar a Horeb, al monte de Dios. La comida le hizo recobrar las fuerzas. Y en este día, como tu pastor, vengo escuchando el sonido de tu llanto y me acerco a ti con una palabra de Dios y espiritualmente te tomo sobre mis hombros y nuevamente te llevo a casa para que sepas que bajo la cobertura de Dios estás tú, están los tuyos, está tu familia, están tus hijos. Y aunque las circunstancias más terribles te golpeen, nunca olvides, alma mía, no te olvides que el Señor es el que corona tu vida de favores y de misericordias. Alma mía, nunca te olvides que Dios es el que pone tus pies sobre la roca. Alma mía, no te olvides que Dios te ha sacado del pozo de la desesperación. Alma mía, no te olvides que donde andes por valle de sombras y de muertes, no temerás mal alguno, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Por lo tanto, en este día te digo de parte del Señor, ten ánimo, ten ánimo. Tu fe te ha sanado. Y al instante, esta mujer fue sana. Y yo te digo de parte del Señor, ten ánimo. No. Ten ánimo. Te voy a decir algo, ten ánimo. Escúchame bien, estas palabras no te las está diciendo cualquier predicador. Estas palabras no te las está diciendo cualquier persona. Estas palabras se las está diciendo el pastor al rebaño. Y le está diciendo, oveja, he escuchado tu llanto. Ten ánimo. Ten ánimo. Ten ánimo. Ten ánimo. Ten ánimo, porque Dios te cargará sobre sus hombros y te volverá a llevar al lugar de destino, y te volverá a llevar al lugar de propósito, y te volverá a llevar a ese lugar bendito en el cual tienes que estar y nunca te tienes que salir. Escúchame bien, dile a tu alma, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? No tiene que hacerse eso, porque todavía tengo un cántico para ti. ¿Sabes qué? En medio de la prueba, nuestra boca se cierra. Y en Mateo 11 dice la Biblia que un demonio enmudeció a un hombre y que el Señor le sacó el demonio y al instante comenzó a hablar. Entonces, antes de participar de esta Santa Cena, te hoy invito a que te pongas sobre tus pies, que levantes tus manos y le digas al Señor, todavía tengo un cántico para ti. ¿Por qué no levantas sus manos? Abre tu boca
Levanta sus manos, abre su boca.